Hola a todos, mi nombre es Michela y el día de hoy les he traído 3 recetas de postres saludables, postres que realmente son dulces, perfectos para las personas que están buscando no solamente disfrutar de algo dulce, sino también comer algo saludable. Esas 3 recetas te van a encantar y lo mejor de todo es que todas las recetas tienen de 5 a menos ingredientes, así que probablemente ya tienes todos estos ingredientes en casa y no tienes excusa para no prepararlos. Acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la información que necesitas. Y si te gusta el video, no olvides de regalarme un like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Nunca podrás adivinar que este mousse de chocolate está lleno de proteínas y fibra. Es un postre saludable que va a satisfacer cualquier nivel de antojo y solo necesitas 4 ingredientes y una licuadora. Voy a empezar agregando todos los ingredientes en la licuadora. Yo estoy utilizando este tipo de licuadora de inmersión, pero puedes utilizar una licuadora regular. Vamos a agregar primero nuestro queso cottage, que es lo que nos va a aportar cremosidad, sabor y además de eso, bastante proteína. Luego agregué el cacao, que va a ser cacao en polvo sin azúcar. Voy a endulzar con miel, puede ser miel de maple, miel de abeja o algún tipo de edulcorante líquido que puedas tener. Y por último vamos a agregar un par de cucharadas de semillas de chía. Vamos a licuar esto muy pero muy bien. Les quería mostrar que ese es el tipo de licuadora o procesadora que siempre utilizo porque siento que es muy fácil de usar y además de eso siento que ensucio menos que cuando utilizo una licuadora, pero cualquiera de los dos va a funcionar de la misma manera. Si es que crees que de repente la preparación está un poco espesa, puedes agregar un par de cucharadas de agua o incluso un poquito de leche. Una vez que tenemos la mezcla lista, la voy a transferir a los moldes donde los voy a servir. En realidad lo podrías comer de inmediato, pero si quieres esperar unos cuantos minutos, como una media hora aproximadamente, se va a poner aún más delicioso. Así que depende de ustedes si pueden esperar o no. Yo lo voy a comer de inmediato. Voy a decorar esto con yogur griego y además de eso unas chispitas de chocolate que son obviamente totalmente opcional. Y ese es el resultado. Miren qué delicia, un mousse de chocolate lleno de sabor, bastante dulce. Acuérdense que en la caja de descripción van a poder encontrar la lista de ingredientes, toda la información que necesitas acerca de esta receta y las otras recetas más. Creo que en todos los países hay algún tipo de chocolate muy parecido a ese que les voy a mostrar ahorita, que está lleno de coco, tiene un poco de menta y todo eso está atrapado dentro de un delicioso y decadente cobertura de chocolate. Así que les voy a mostrar una versión simple, deliciosa que vas a poder tener lista en muy poquito tiempo. Primero los ingredientes: tenemos coco rallado, tenemos chocolate, estoy usando miel para poder endulzarlo, un poquito de aceite de coco y si gustas, opcionalmente tenemos hojitas de menta fresca o lo que voy a hacer yo el día de hoy es utilizar extracto de menta, pero en la caja de descripción te voy a dejar la información por si quieres utilizar la menta fresca. Yo para hacer esto mucho más fácil conseguí este coco que viene cortado bien pero bien chiquitito, pero si no lo tienes puedes utilizar el regular y simplemente agregar todos los ingredientes dentro del bol. Acá tenemos el coco rallado, tenemos la miel, tengo extracto de menta que lo puedes conseguir en cualquier supermercado, lo puedes conseguir también en las tiendas de repostería y todo eso lo vamos a unir junto con la mitad del aceite de coco. Si de repente crees que vas a necesitar un poco más de líquido, igual puedes agregar un poquito de agua o incluso podrías agregar un poquito de leche de coco si lo tienes a la mano. Una vez que tenemos esta mezcla ya manejable, que tú la aplastes y sientas de que su forma se queda, no se rompe fácilmente, es porque ya está listo. Si no puedes conseguir ese tipo de coco que es rallado finamente, puedes utilizar el regular. Lo único que te recomiendo es poner todos los ingredientes dentro de un procesador o una licuadora y procesarlo por un par de minutos. El coco en sí va a botar su propio aceite, lo va a hacer bastante húmedo y también te va a ayudar a poder formar, digamos, estas bolitas medias aplanadas que estoy haciendo el día de hoy. Luego lo que voy a hacer es llevarlas a la refrigeradora por aproximadamente unos 10 minutos. El aceite de coco se va a poner duro y eso nos va a permitir de que la masa realmente
sea mucho más fácil manejarla para poder bañarla con el chocolate. El chocolate lo he derretido con lo que restaba del aceite de coco, lo llevé al microondas, siempre utilizando intervalos de 30 segundos para que el chocolate no se vaya a quemar, porque una vez que se quema, chicos, ya no se puede hacer nada más. Así que una vez que el chocolate está derretido, rápidamente vamos a pasar nuestros coquitos por el chocolate. Les recomiendo que si están en un clima frío como yo, tengan bastante cuidado cuando bañen esto con chocolate. O sea, tienen que ser un poquito rápidos porque el chocolate se puede endurecer bastante rápido. Voy a volver a llevar esto a la refrigeradora por unos cuantos minutos más para que el chocolate se termine de poner duro. Y nada más, está listo. Tenemos nuestras mentitas con sabor a coco, con sabor a menta y chocolate listos para poder disfrutar. Estos son perfectos para poder tenerlos en la refrigeradora, así que espero que se animen a preparar varios de estos y los tengan listos en su refrigeradora. Lo siguiente que vamos a preparar son estos muffins que están hechos con banana, tienen chispas de chocolate, son bastante saludables, tienen muy poquitos ingredientes y son perfectos para poder tenerlos también guardados por ahí en la refrigeradora para esos días en los que se nos antoja algo dulce, pero quieres algo saludable. Lo único que tenemos que hacer es poner todos los ingredientes dentro de un bol. Voy a empezar como siempre con el plátano y a esta mezcla le hemos agregado un poco de leche, vainilla, avena, que puede ser avena entera o avena licuada como esta de acá, o sea, avena triturada. Incluso si quieres utilizar harina de avena también lo podrías hacer usando la misma cantidad, simplemente la textura va a cambiar un poquito, pero todo depende de lo que ustedes tengan en casa o lo que prefieran. Luego vamos a agregar nuestras chispas de chocolate y todo esto lo vamos a transferir a moldes de muffins que tienen que estar ligeramente engrasados. Yo quería hacer estos muffins mini, esos chiquititos, pero no puedo encontrar mi molde en ninguna parte de la casa, así que tuve que hacerlos gigantes como los que les voy a mostrar ahorita. Estoy preparando la mitad de la receta, o sea, de la cantidad que les he mostrado en la pantalla. Realmente estoy haciendo solo la mitad y es por eso que me van a salir 4 super muffins, pero con la receta completa te van a salir 8 grandes y si es que preparas los mini muffins alrededor de 16. Así que lo único que yo hice fue llevar eso a un horno que ya está precalentado, 175 grados centígrados, y esto va a tardar aproximadamente unos 25 a 30 minutos y lo que vamos a hacer es dejarlo reposar 10 minutos en el mismo molde antes de tratar de removerlos, porque si no se nos va a romper. Y si no te gusta el chocolate o simplemente prefieres de repente fruta, podrías agregar blueberries, podrías agregar fresas, podrías agregar manzanas ralladas o picadas chiquititas. Realmente puedes utilizar la fruta que más te gusta o simplemente omitirla y dejarlas con sabor a vainilla. Así que les recomiendo preparar varios de estos porque también son deliciosos y son perfectos para poder llevártelos contigo. Así que espero que les haya gustado. Así que con esta receta me despido de ustedes. Espero que lo hayan disfrutado, que se animen a preparar alguna de estas 3 recetas deliciosas y me cuenten en los comentarios cuál de todas les gustó más. Acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la información que necesitas. No olviden de suscribirse, regalarme un like si quieren apoyar al canal y estoy segura que nos vamos a ver muy pero muy prontito con muchísimas más recetas.